Como siempre en cada vídeo, un saludo para Josuar Tenemasa, Jesús Chamorro, Itachi Uchiha, Brian Castro García por segunda vez, y Mario Granados también por segunda vez. Gracias por estar apoyando el canal a pesar de haber estado ausente por asuntos personales. De todas maneras, nunca voy a dejar de agradecerles por todo lo que han hecho. Una perspectiva diferente. Capítulo 13. Mata rápido y muere joven. Mierda. Fin del juego. Supongo que tendré que volver a empezar. Y tras decir su última oración, Naruto se desplomó de espaldas contra el suelo. Sakura no podía creer lo que estaba observando. Uno de sus compañeros la había empujado para salvar su vida, pero no solo eso. Ya que la persona que la había salvado, ahora mismo se encontraba en el suelo con una espada gigante clavada en su pecho. Había sucedido demasiado rápido, tanto que el grupo mismo apenas se estaba dando cuenta que Naruto se encontraba en el suelo. Y como era de esperarse, la pelirosada soltó un grito aterrorizada al ver a su compañero muerto. ¿Naruto? Kakashi sobre todo, era el más sorprendido, ya que él sabía que el rubio era rápido como para esquivar el ataque. Pero no pensó que al tratar de salvar a su compañera, se haría más lento. Sasuke por otro lado, corrió preocupado, pero al mismo tiempo enojado para ver al cuerpo de su compañero que estaba en el suelo. No se podía notar que estaba siquiera respirando, o algún indicio de palpitación en su cuerpo. Trató de incluso verificar su pulso rezando que todo lo estaba sucediendo era un simple truco. Tenía la esperanza de que el rubio en algún momento se intercambiaría con un objeto para esquivar el ataque, o que el cuerpo del rubio que estaba en el suelo, fuese un mísero clon. Pero ese no era el caso, ya que el cuerpo de Naruto estaba soltando demasiada sangre. Un clon de sombras era imposible que sangrara, y el Uchiha sabía eso perfectamente. No. Naruto. Eres un estúpido. También debiste esquivarlo. Sasuke en su interior, estaba lleno de ira, ya que quería encontrar el responsable de tal acto y exterminarlo. Pero, muy en el fondo, también sentía tristeza por haber perdido a su compañero. El sentimiento de tristeza, lo había sentido antes cuando se había enterado que su hermano había matado a toda su familia. Pero, este sentimiento era diferente, ya que había visto en primera fila cómo habían matado a uno de sus seres queridos. La ira y la tristeza eran tan grandes que sus ojos comenzaron a lagrimear mostrando su Sharingan de 2 tomoes. El Uchiha tenía tantas ganas de matar, que poco a poco, sus ojos Sharingan comenzaron a girar lentamente, hasta formar un Sharingan completo de 3 tomoes. Por culpa de la pérdida, hizo que sus ojos evolucionaran más rápido. ¡Oh, genial! Ahora tengo que recuperar a mi Kubikiribocho y limpiarle la sangre. Todos inmediatamente se dieron la vuelta, para ver quién era el que había lanzado aquella espada. Era un hombre que estaba de pie sobre la rama de un árbol, del cual, el hombre estaba sin camisa, y se podía notar que llevaba un vendaje cubriendo su boca. Kakashi sabía perfectamente quién era el sujeto que tenían enfrente, pero antes de que pudiera decir algo, Sasuke comenzó a hacer varias poses de manos. Maldito desgraciado. Él iba a atacar directamente al hombre, no sabía quién era, pero tampoco le importaba, él solo quería matarlo para vengar la muerte de su amigo. Katon. Jutsu bola de fuego. Una llamarada de fuego salió disparada de la boca del Uchiha. Pero para el ninja misterioso el ataque había sido lento con la distancia de donde estaba, haciendo que él pudiera esquivarlo saltando a otro árbol. Sasuke al ver que no había dado en el blanco, comenzó a disparar más bolas de fuego. Pero no era suficiente, ya que cada vez que el ninja misterioso esquivaba su ataque, el Uchiha se enojaba aún más. Pero, para él le daba igual que se quedara sin chakra, le daba igual quemar el bosque entero, con cuestión de vengarse, era más que suficiente. Deja de moverte, bola de fuego. Antes de que el pelinegro pudiera terminar su oración, Kakashi lo detuvo. No, Sasuke. No gastes más chakra. Sé que estás enojado, y quieres atacarlo con todo lo que tienes. Pero, él no es como los otros ninjas. El ninja misterioso no hizo más que reírse un poco mientras veía cómo los árboles ardían por las llamas que había creado el chico. Por lo visto, eres Kakashi. El del ojo Sharingan. Y por lo visto, tú eres Zabuza Momochi, un ninja de la aldea escondida entre la neblina. Si él es nuestro oponente, tendré que usar mi ojo. Sea como sea. No voy a dejar que muera otro más de mis estudiantes. Perdóneme, sensei. No pude cuidar a su hijo. Por culpa de mi propia estupidez. Justo en ese instante, el peliblanco levantó poco a poco su banda ninja, para revelar su ojo Sharingan. Zabuza en cambio, volvió a reírse por el comentario del Younin. Sí, ahora tiene mucho más sentido. Ahora sé por qué esos inútiles de Gozu y Meizu no volvieron. Bueno, al menos pude vengar su estúpida muerte con uno de ellos. Por cierto, lamento por el chico, pero ya sabes, eso le pasa a cualquiera que se interponga en el camino de mi espada. Dejando la charla. Entrégame al anciano. Justo en ese instante, Kakashi les disparó una orden a sus estudiantes. Rápido. Formación de batalla Manji. Proteger al señor Tazuna y mantenerse lejos de esta pelea.
Sakura en cambio, aún seguía inmóvil choqueada viendo el cuerpo del rubio que aún estaba en el suelo desangrándose. No se había levantado ni siquiera del suelo desde que el rubio lo había empujado. Simplemente no se podía reponer, porque había sido la primera vez que alguien había muerto enfrente suyo. Pero no solo eso, ya que también se encontraba culpándose a sí misma por la muerte de su compañero. Si hubiera prestado un poco más de atención, Naruto no la fuera salvado, y ahora mismo, estaría vivo. Flashback. Ya estoy acostumbrado a que me quieran muerto. Esto no es nada. Además, no quiero hacer más misiones aburridas. No deberías estar preocupada, siempre estoy atento a todo, solo me hice el idiota a la hora del ataque, porque realmente estaba despreocupado. De todas maneras, mi vida no vale nada. Si algunos de ustedes están en peligro, me sacrificaré por ustedes. Fin del flashback. La peligrosa en su mente, no podía creer lo que había pasado. Dijo que se sacrificaría. Pero, después en el bote. Flashback. Oye idiota, si tanto te molesta haber esperado, ¿por qué no te subiste al bote en primer lugar? Y justo en ese momento, el rubio le respondió observándola a los ojos. Es muy simple, no quería incomodarte. Sakura no podía comprender qué era lo que estaba diciendo su compañero al decirle esas palabras. ¿Qué? No te entiendo, ¿qué quieres decir con incomodarme? A lo que Naruto al escuchar la pregunta, simplemente apartó su mirada de ella. Por favor Sakura, no es un secreto para todos que no te agrado en nada. Incluso cuando hicimos la presentación cuando nos hicimos genin, tú misma dijiste que no te agradaba. La pelirosada sabía perfectamente que lo que había dicho, había sido puramente verdad. Sí, pero... Eso fue hace más de una semana, tampoco es para tanto. Pero eso no iba a detener a Naruto, ya que realmente las palabras que había escuchado en esa ocasión, realmente le habían dolido. ¿Segura que no es para tanto? Dime, ¿qué fue lo que imaginaste cuando dije que me sacrificaría si alguno de ustedes estaba en peligro? Déjame adivinar, seguramente pensaste algo sobre que estaría sola en un equipo con Sasuke o algo así, ¿verdad? La chica simplemente se había quedado en silencio al no saber contrarrestar las afirmaciones de su compañero, ya que de verdad lo había pensado por un momento. Fin del flashback. No, no entiendo. Si tanto te molestaba, ¿por qué no me dejaste morir? Kakashi al ver que la chica no se movía, le gritó para hacer que regresara a la realidad. Sakura. Tienes que ponerte firme. Sé que Naruto ya no está con nosotros, pero no podemos bajar la guardia y dejar que este tipo se salga con la suya. El Uchiha en cambio no hizo más que comerse la orden de su sensei sabiendo que no estaba jugando. Él quería pelear contra el ninja de la neblina, pero sabía que cuando su sensei hablaba sobre que iba a pelear, era porque el sujeto que tenían enfrente, era alguien sumamente peligroso. Tanto Sasuke como Sakura, se pusieron al lado de Tazuna dándole la espalda, mientras portaban un kunai en sus respectivas manos. La chita en cambio, aún seguía asustada por lo que había ocurrido hace varios minutos atrás, donde el rubio había muerto delante de sus ojos. Mientras tanto, sin venir a cuento, el ambiente comenzó a nublarse. Parece que veré el Sharingan en acción. No sé si esto es honor, o si es suerte. No sé si lo sabes Kakashi. Pero, en la unidad de asesinatos de la aldea de la neblina, tenemos la estricta orden de matarte cuando seas visto. Estás en el libro bingo. Te llaman, el ninja que ha copiado más de 1000 jutsus. Kakashi, el ninja que copia. El peliblanco simplemente se quedó en silencio viendo cómo su oponente hablaba con una voz fría sedienta de sangre. Kakashi no iba a gastar energías en hablar, ya era estúpido hablar con alguien quien te quería muerto. Basta de charlas. Necesito exterminar al viejo, ahora. Pero, parece que tendré que eliminarte a ti primero, ¿no es así Kakashi? Tras decir sus palabras, Zabuza saltó del árbol, para aterrizar en el lago que estaba cerca. Y levantando su mano izquierda por encima de su cabeza, y teniendo la otra cerca de su boca, comenzó a hacer uno de sus jutsus más característicos a la hora de matar gente. Arte ninja. Jutsu ocultarse en la neblina. Y de un segundo para otro, Zabuza desapareció en el aire, haciendo que la neblina aumentara su tamaño. No parecía ser una niebla común y corriente, ya que ésta seguía aumentando su tamaño con cada segundo que pasaba. La neblina ya era tan espesa, que apenas se podía observar las cosas que estaban a tan siquiera a 1 metro. Sensei. ¿Está seguro que puede contra él? Preguntó Sakura, del cual se podía notar que sus manos estaban temblando. No te preocupes, yo los protegeré con mi vida, a todos ustedes. No permitiré que otro de mis compañeros mueran. Confía en mí. Y tras decirle esas palabras, Kakashi se dio la vuelta para darle una pequeña sonrisa a sus estudiantes. La sonrisa parecía ser sincera, pero eso no iba a quitar el miedo que sentía la pobre chica, que aún seguía asustada por lo que fuera a suceder. Poco a poco, la espesa neblina seguía aumentando su densidad, hasta haber llegado a un punto donde el grupo ni siquiera se podía observar bien sus propias manos. Y como era de esperarse de un asesino, Zabuza comenzó a monologar. -8 puntos. 8 puntos en donde atacar. Laringe. Columna. Pulmones. Hígado. Yugular.
riñones, arteria subclavia, corazón. Ahora, ¿cuál será mi primer punto de ataque? Kakashi, ya estando harto de la neblina, formó una pose de manos para expulsar un poco de chakra para alejar un poco la neblina y hacer que disminuyera su enorme densidad. Y como si se tratara de un flash, Zabuza ya se encontraba justo detrás de los genin quienes cubrían al constructor del puente. Son demasiado lentos, decía el ninja de la neblina con un fuerte susurro, mientras recuperaba su espada del cuerpo del rubio. Pero él no se iba a detener a tan solo recuperar su preciada espada, ya que, estando tan cerca del viejo, decidió atacarlo para terminar con esto rápido. Kakashi, al percatarse de que Zabuza estaba detrás, se movió a una alta velocidad clavándole un kunai en su espalda. Pero, en el lugar donde el peliblanco había clavado su kunai, no había ni una mísera gota de sangre, sino que literalmente estaba sangrando agua. Había sido toda una mentira, el tipo que estaba siendo apuñalado por Kakashi, había sido un simple clon del agua, del cual, a los pocos segundos, se deshizo dejando la Kubikiribocho en el aire. Pero el Zabuza real, aún teniendo la ventaja sobre que nadie sabía su posición exacta, aprovechó el momento para aparecer detrás del peliblanco, para recuperar su espada, y cortar el cuerpo de su oponente de un solo movimiento. El movimiento del corte había sido tan rápido, que había dejado una estela roja de sangre que aún seguía fresca. Zabuza, con una gran sonrisa, sabía que había ganado, había eliminado al único que podía ser una molestia de su misión. Pero, su sonrisa desapareció, cuando se dio cuenta que Kakashi también se había convertido en agua. Y antes de que el ninja de la neblina se diera cuenta, Kakashi estaba detrás de él, rodeando su cuello con un kunai. «Estás acabado». Todo había sucedido demasiado rápido, ni siquiera les había dado tiempo a los genin analizar todo lo que había ocurrido. Zabuza, por otro lado, no hizo más que reírse ante las palabras del peliblanco. «¿Estás acabado? Bueno, estás lleno de sorpresas. Ya habías copiado mi jutsu de clon de agua mientras daba mi monólogo. Muy hábil. Pero, veo que aún no has entendido. Tu técnica no es más que una imitación barata. Jamás seré vencido por un ninja copión como tú. ¿Por qué? A mí no me engañan tan fácil». Y tras decir esas palabras, Zabuza se deshizo en agua dejando caer la Kubikiribocho al suelo. Kakashi, aún tratando de mantener su pensamiento frío, trató de analizar por dónde vendría el ataque de Zabuza. Pero, para su sorpresa, la espada gigante del ninja de la neblina, que aún seguía quieta en el suelo, se había destransformado revelando al verdadero Zabuza. Y con un rápido movimiento, pateó a Kakashi mandándolo en dirección al lago. El ninja de la neblina no tenía pensado matarlo, para él sería demasiado fácil. El peliblanco, tras caer en el lago, se dio cuenta que no era agua de verdad. Zabuza, apareciendo arriba del Younin, hace múltiples posemanos. «Ja, eres un estúpido por confiarte, jutsu prisión de agua». El agua extraña que Kakashi había mencionado antes, comenzó a levantarse para rodear su cuerpo hasta formarse una esfera de agua. Kakashi, en su mente, sabía que tenía que ser un jutsu ridículo, ya que era simplemente agua. ¿Escapar a través de agua? Gran error. Espera, ¿qué? Luego de unos segundos, el peliblanco lo había entendido, ya que, al tratar de mover su cuerpo, se le hacía imposible. Ni lo intentes. Sí, esta prisión está hecha de agua, pero es más dura que el acero. Es imposible pelear cuando no puedes moverte, ¿verdad? Terminaré contigo después, pero antes, quisiera que vieras cómo tus pequeños amigos son eliminados. No te preocupes, será rápido, ya eliminé a uno de ellos. Jutsu clon de agua. La pelea que habían presenciado, había sucedido demasiado rápido. Los genin no sabían qué hacer ante la amenaza que les tenía enfrente, su sensei había sido capturado por alguien cuyo poder sobrepasaba al suyo, pero ellos no tenían muchas opciones, tenían que hacer algo rápido. Esto es imposible. Capturaron al sensei. Sakura estaba algo atónica al ver que el ninja de la neblina iba a matarlos. Sasuke, por otro lado, se mantuvo frío ante el peligro, él quería tener la oportunidad de vengar a su amigo, y este sería un buen momento para mostrar sus habilidades. Pero antes, tenía que derrotar al clon de agua de Zabuza. Vamos. Si nos quieres muertos. Entonces, ven con todo lo que tengas, maldito. El ninja de la neblina no hizo más que reírse ante las palabras de Luchia. Parece que tienes muchas agallas, niño. Aunque, te faltan más que palabras de valentía para convertirte en un verdadero ninja. El clon de agua dio unos pasos hacia adelante no temiendo que pudieran hacer los genin. Sasuke-kun, ¿estás seguro que puedes contra él? Sakura sabía perfectamente lo que había sido capaz el Zabuza original, pero no sabía con certeza que tan fuerte sería su clon de agua. El Uchiha, por otro lado, había ignorado por completo las palabras de su compañera. Él sabía perfectamente que su compañera no sería capaz de mantener una pelea contra un ninja enemigo. Para el Uchiha, él sabía que era la única esperanza para que el grupo pudiera sobrevivir, así que tomó la iniciativa de atacar primero para evitar un ataque sorpresa. Y haciendo varias poses de mano, Sasuke los arrojó su jutsu característico. Jutsu bola de fuego.
Para el ninja de la neblina, era un ataque que ya había visto con anterioridad, era un ataque lento, así que sería fácil esquivarlo. Oh, eso era lo que el clon de Zabuza pensaba, hasta que del interior de la bola de fuego salieran disparados varios kunis. Para su mala suerte, el clon tenía la guardia tan baja, que tuvo que cubrirse del ataque usando su espada, haciendo que varios de los kunais lanzados se clavaran al suelo. El clon de Zabuza, estando a punto de esquivar la bola de fuego que aún iba en su dirección, el suelo bajo sus pies explotó de la nada, porque los kunais que había lanzado el Uchiha, tenían sellos explosivos. Solo se podía ver humo en el lugar, pero ese no era el motivo suficiente para no seguir atacando. Tengo que terminar con esto rápido. Katon. Estilo de fuego. Jutsu Flor del Fénix. Las múltiples bolas de fuego impactaron con gran fuerza el lugar donde estaba el clon. Y tras unos segundos de un intenso bombardeo, el Zabuza se había sorprendido un poco al ver lo fuerte que era el pelinegro. Pero eso era todo, solo estaba un poco sorprendido. Impresionando niño. Pero, debo decirle una cosa. Debiste ver hacia dónde apuntabas. Y en un parpadeo, el clon de Zabuza apareció detrás del chico agarrándolo del cuello, y estrellándolo de cara contra el suelo. Sasuke-kun. Gritó la peligrosa muy preocupada. Luego de que el clon de Zabuza pusiera a Sasuke a tragar un poco de tierra, lo arrojó hacia un árbol y con mucha fuerza. Niño, fue buena estrategia. Puede que te haya subestimado un poco después de todo. Kakashi, tras ver que no podían contra el clon, le disparó una orden al grupo. Escuchen, tomen al constructor de puente y corran lo más rápido posible, no pueden ganar esta pelea, él está usando toda su fuerza para mantenerme encerrado, así que solo puede atacarlos con su clon de agua, pero el clon no puede alejarse demasiado de su cuerpo real, si se alejan suficiente de él, no podrá seguirlos, ahora corran. El Uchiha por otro lado trataba de levantarse para seguir luchando, pero, había desperdiciado demasiado chakra a lo idiota cuando le había dado el ataque de ira. No. No podemos huir aunque quisiéramos. El clon solo estaba jugando conmigo. Él muy maldito se mueve demasiado rápido. Además, esto no puede. Esto no puede acabar así. Huir no es una opción. No puedo dejar que el asesino de mi compañero se salga con la suya. Sakura en cambio estaba alterada tras escuchar lo que había dicho su compañero, al escuchar que no había ninguna salida, la había hecho perder la esperanza de todo. Por un momento había pensado que saldría viva de esta cuando vio a su amado lanzar una lluvia de llamas sobre el clon, pero ese momento, había ocurrido demasiado rápido. No. No podemos hacer nada. Sasuke-kun ni siquiera le hizo un rasguño, a pesar de ser un clon. El sensei está atrapado. Naruto está muerto cuando intentó protegerme. Yo soy una inútil en esta situación. Seguro que Sasuke-kun me debe odiar por esto. Si tan solo fuera más fuerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No podemos contra un Jounin. ¿Vamos a morir? Para el grupo, todo estaba perdido, Kakashi, quien era el más fuerte del grupo, estaba inmovilizado. Se había acabado la esperanza de sobrevivir, solo sería cuestión de tiempo para que todas las personas que estuvieran en ese lugar, terminen muertos. Eso era lo que todos pensaban hasta que de la nada, apareció de los árboles una Fuma Shuriken girando en dirección hacia el clon de Zabuza. Eso era lo que el clon pensaba hasta que se dio cuenta que había seguido de largo, para ir directo al Zabuza real que tenía detrás. Sin lugar a dudas, Zabuza había visto la Fuma Shuriken a lo lejos. Un ataque sorpresa, muy astuto. Pero no lo suficiente, mis reflejos son lo suficientemente rápidos como para atraparlo con la mano. Poco a poco, la Fuma Shuriken se acercaba al Zabuza real, el ninja de la neblina simplemente tenía que atraparlo con la mano. Pero sin previo aviso, la Fuma Shuriken se transformó en Naruto. Era algo que nadie se lo hubiese esperado, todos los que estaban presentes, se habían quedado sorprendido por completo al ver que el rubio aún seguía vivo. Zabuza sobre todo, era el que estaba aún más sorprendido por haber caído en un truco, pero no podía hacer nada, ya que el rubio ya estaba muy cerca de él. Con la velocidad que iba el chico, el ninja de la neblina pensó que iban a apuñalarlo con un kunai, pero, la idea que tenía en mente, estaba más lejos de la realidad de lo que pensaba. Ya que, Naruto lo había abrazado tanto con los brazos, como con las piernas. Surprise Motherfucker. Decía Naruto con una mirada maliciosa mientras aún abrazaba a Zabuza. ¿Qué? Suéltame, maldito niño. Justo en ese mismo instante, el rubio cambió su voz a una de un niño pequeño. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Si no lo dices, no me soltaré. Maldito niño. Que me sueltes, he dicho. Zabuza no andaba con juegos, tanto que tuvo que deshacerse del clon de agua, para poder utilizar su brazo para golpear al rubio e intentar quitárselo de encima. Naruto por otro lado, estaba resistiendo a los golpes aún manteniendo una sonrisa. Tú lo pediste. Allahu Akbar. Y tras un grito, Naruto explotó, haciendo que la fuerza del impacto hiciera que Zabuza cayera al lago, mientras que Kakashi saliera volando impactando contra los árboles. Pero estando dentro de la prisión de agua, el daño tendría que haber sido menor que el que Zabuza había recibido.
Los genin que estaban presenciando la batalla, no comprendían qué había ocurrido, aún estaban tan atónitos porque Naruto siguiera vivo, para luego verlo explotar. Pepero. ¿Qué está pasando? Preguntó Sasuke demasiado confundido por no saber qué estaba ocurriendo. Él claramente había visto cómo su compañero había sido apuñalado con una espada, había visto cómo su sangre salía de su cuerpo, era totalmente imposible que alguien se levantara como si nada después de haber recibido un daño tan grave. Se supone que Naruto había muerto por la espada de ese tal Zabuza. La peligrosada rápidamente señaló y observó el cuerpo del rubio. Pero ella quedó sorprendida al ver que al lado del cuerpo del rubio desangrado, estaba otro Naruto de pie con una gran sonrisa. Mira cómo explota, nada mejor que un clon de sombras lleno de sellos explosivos. Sakura en su mente se encontraba igual de confundida que Sasuke. ¿Naruto está vivo? Pero... ¿qué fue lo que hizo? Pero antes de que ella pudiera decirle esas preguntas, Sasuke, aún estando adolorido, se acercó al grupo. ¿Estás vivo? ¿Qué fue lo que hiciste? Te clavaron una espada gigante en el pecho, y estabas sangrando. Y no me vengas con que te reemplazaste con un clon. Sabemos que es imposible que un clon de sombra pueda sangrar. ¿Acaso es un genjutsu? Naruto sabía perfectamente que tenía que dar muchas explicaciones, pero, él sabía que no era el momento para ello, así que simplemente formó una pose de manos. Es una larga historia, se los contaré luego, la batalla aún no ha terminado, no utilicé suficientes sellos explosivos para evitar matar a Kakashi. Posiblemente Zabuza esté por ahí herido y muy enojado. Y tras terminar su oración, el cuerpo de Rubio que estaba desangrándose en el suelo, desapareció en un humo. Tanto Sakura como Sasuke, aún seguían confundidos al no saber cuál era ese jutsu que había usado el Rubio. Pero antes de que los genin pudieran hacer otra pregunta, Naruto se agarró la cabeza por una corta, pero fuerte migraña que le había provocado al recibir los recuerdos de su clon desangrado. Mierda, esto realmente duele. El lado bueno es que pasa rápido. No me jodas, la última vez no me había dolido tanto. Creo que el estúpido Pergamino olvidó mencionar que el dolor de cabeza aumentaba cuanto más tiempo el clon siga activo. Ahora entiendo por qué era un jutsu prohibido. Sus compañeros algo preocupados le preguntaron qué le había ocurrido en ese momento. Pero el rubio rápidamente se recompuso negando con la cabeza, él tenía que mantenerse totalmente relajado para no preocuparlos. Mientras tanto con Kakashi, él se encontraba tirando en el suelo algo adolorido, ya que no había visto venir la explosión de su estudiante. ¿Cómo es que me dolió? ¿No se supone que esa prisión de agua era de acero? Al menos estoy libre. Qué bueno que ese chico no esté tan loco como para haber usado demasiados sellos explosivos. Tras levantarse del suelo, el peliblanco se reencontró con el grupo observando algo intrigado por lo que había hecho el chico. Naruto, ¿cómo sobreviviste al ataque de la espada? El rubio simplemente se cruzó de brazos algo enojado por la pregunta. ¿Que acaso decir gracias es difícil? Te salve la vida. Responderé tu pregunta más tarde, primero ocúpate de Zabuza. Menudo desgraciado, le salvo la vida y me hace preguntas, creo que debí usar más explosivos para dejarlo más lastimado. Y de un momento a otro, Zabuza volvió a incorporarse a la pelea, pero no estando de buen humor. Al contrario, estaba realmente enojado por haber sido lastimado por un niño. Maldito niño. Me la vas a pagar. Decía el ninja de la neblina apuntando con su espada. El rubio por otro lado, le hacía mucha gracia ver cómo Zabuza le estaba amenazando. Sí, estoy enojado, me vengaré de ti, bla 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 bla. Venga, solo ladras, pero no muerdes. Regla número 1 de un asesino. Si vas a matar a alguien, mátalo de una vez, no hagas el imbécil, porque nunca sabes qué ocurrirá después. Ah, por cierto, tengo hambre, ¿quieren terminar con esta estúpida pelea de relleno de una vez? Este capítulo se está haciendo muy largo. Y sin mucha espera, Zabuza comenzó a correr para tratar de golpear al rubio con la espada. Voy a hacer que te arrepientas por lo que me hiciste. Pero antes de que pudiera llegar el ataque, Kakashi detuvo el ataque de la espada usando solo un kunai. Antes tendrás que matarme. La batalla había vuelto a comenzar, ambos ya se encontraban lastimados por la explosión. Ambos ya se encontraban sobre el lago mirándose fijamente a los ojos sin hacer nada. Zabuza, queriendo terminar con esto rápido, aprovechó el agua del lago para crear un jutsu empezando a formar múltiples poses de manos. Pero no era el único que lo estaba haciendo, ya que Kakashi estaba haciendo lo mismo para utilizar un jutsu. Zabuza no sabía qué jutsu iba a usar Kakashi, tenía que tener la guardia en alto para cualquier posible ataque. Suiton, jutsu dragón de agua. Dijeron ambos Younen al mismo tiempo. Tanto Kakashi como Zabuza, les aparecieron detrás de ellos, dos serpientes gigantes formados por el agua del lago. Ambas serpientes se atacaron entre sí por encima del lago, pero la fuerza eran tan igualadas que se terminaron destruyendo ellas mismas. Zabuza no podía comprender del todo lo que había pasado, ¿había sido una casualidad? ¿O simplemente habían copiado su técnica? Maldito Kakashi. Debo terminar esto rápido. Ese niño me hizo más daño del que creí.
El ninja de la neblina sabía perfectamente que no podía atacarlo de frente, tenía que atacarlo sin que se diera cuenta, y para eso, tendría que volver a utilizar el jutsu de la neblina para ocultarse. Terminemos con esto de una vez. ¿Pero qué? Justo en el momento en el que Zabuza trataba de volver a hacer los movimientos del jutsu de ocultarse en la neblina, Kakashi había seguido sus movimientos a la perfección. Mientras tanto, el grupo que estaba observando la pelea, se sorprendía al ver que el peliblanco actuaba como el espejo de Zabuza. No solo lo está siguiendo. Se mueve igual y al mismo tiempo. Decía el viejo observando la pelea. Sakura por otro lado, se encontraba un poco feliz al ver que no iba a morir este día. Sin duda, haber perdido la esperanza, había sido un golpe fuerte para su corazón. Eso no importa, siempre y cuando nuestro sensei pueda vencerlo, todo estará bien. Justo en ese instante, Naruto le respondió con la boca llena. Así se habla, pero creo que se están tardando un poco. El pelinegro al darse la vuelta, se da cuenta que su compañero estaba comiendo un tazón de ramen instantáneo. ¿Pero qué? ¿Qué diablos estás haciendo? Pues, comer, creo que es algo obvio. Tobe, no me refiero a eso. ¿Por qué estar comiendo en una situación como esta? Naruto simplemente se encogió de hombros en silencio comiendo su ramen instantáneo mientras observaba al grupo extrañado por lo relajado que estaba el chico. Para ellos, simplemente no era normal que alguien estuviera tranquilo mientras se estaba llevando a cabo una pelea a muerte. No puedo creer que me haya preocupado por él. Naruto, eres un idiota. Decía Sakura algo enojada volviendo a mirar la pelea de los Jounin. Mientras tanto, de vuelta con la pelea a muerte de los Jounin. Zabuza se encontraba un poco alterado al ver que Kakashi copiaba todos sus movimientos. No podrás vencerme con esos trucos baratos. Dijeron ambos Jounin al mismo tiempo. ¿Qué? Maldito, cuando haya terminado contigo, ya no podrás copiarme como un mono nunca más. Zabuza no podía comprender qué era lo que estaba ocurriendo, era totalmente imposible que alguien pudiera imitarlo a la perfección en el mismo segundo en el que estaba hablando. Pero justo en ese momento, antes de que el ninja de la neblina pudiera hacer su jutsu, Kakashi se le adelantó activando el suyo primero. Suiton. Jutsu Vortex gigante. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo me ha copiado el jutsu si ni siquiera lo he utilizado? Zabuza estaba demasiado confundido, pero a la vez sorprendido por ver lo que era capaz el ninja que copia. Y como era de esperarse del jutsu, un anillo gigante de agua apareció al frente de Kakashi. El ninja de la neblina tenía que esquivar ese ataque a cualquier costa, pero por alguna extraña razón, no podía moverse del sitio donde estaba parado. Y en menos de un segundo, el anillo de agua se convirtió en una especie de huracán de agua en horizontal, del cual salió disparada hacia Zabuza. El agua arrastró a Zabuza por casi todo el bosque, haciéndolo chocar contra los árboles, arbustos, e incluso contra el suelo. A simple vista, se podía ver que estaba siendo tratado como un muñeco de trapo. Luego de unos segundos, el ninja de la neblina terminó su recorrido chocando contra el último árbol que estaba en su camino. Su fuerza se había ido casi por completo por haber resistido el ataque, poco a poco la marea del agua iba bajando, para su suerte, él se encontraba de pie, pero, antes que pudiera hacer algo. Es recibido por varios kunais que se le clavaron por el cuerpo. Kakashi sabía que tenía que terminar con esto rápido, ya que no podía arriesgarse a dejar vivo a un asesino como Zabuza. En cambio, para el ninja de la neblina, aún se le hacía difícil pensar sobre qué había ocurrido, ahora comprendía del por qué llamaban a Kakashi el ninja que copia, pero aún se preguntaba, ¿cómo hacía para copiar jutsu sin siquiera haberlos visto antes? Es imposible. ¿Acaso, ves el futuro? Y estando arriba de un árbol, el peliblanco le respondió rápidamente con una voz seria. Sí, veo el futuro. Y el futuro me dice que estás acabado. Pero antes de que Kakashi pudiera acertar su último golpe, Zabuza fue recibido por varias agujas en el cuello. Y como era de esperarse, el ninja de la neblina soltó un grito de dolor para luego caer al suelo. El grupo exceptuando al rubio, se habían quedado sorprendidos por lo sucedido, ya que el ataque prácticamente había salido de la nada. Naruto por otra parte, simplemente estaba tratando de recordar si todo lo que estaba ocurriendo era correcto a lo del anime, ya que el chico no quería complicarse la vida en cambiar la historia para luego no saber nada después. Ese ataque. Sí, debió ser ese tipo. Bueno, por ahora, está pasando justo como en el anime. Solo espero que esto se mantenga así. Y como era de esperarse para Naruto, un chico con una máscara de bambú, había aparecido en la rama de un árbol. Tenías razón. Estaba acabado. Le dijo el ninja enmascarado a Kakashi. El peliblanco al ver que su oponente había caído al suelo, se acercó para comprobar sus pulsaciones para ver si estaba realmente muerto. Sí. Está muerto. Luego de aquellas palabras, el ninja enmascarado desapareció y apareció al lado del cuerpo de Zabuza. Gracias, había buscado a Zabuza por mucho tiempo. Esperando la oportunidad, para finalmente matarlo. El Jounin simplemente volvió a cubrir su ojo Sharingan al saber que la batalla había terminado.
Para él sin duda, con esta pelea había estado muy cerca de morir. Por tu máscara, debo suponer que eres un ambú de la aldea escondida entre la neblina. El enmascarado asintió en afirmación como respuesta. Hubieron algunos segundos de silencio de los cuales, el ambú estaba tratando de cargar el cuerpo de Zabuza en su espalda. No se preocupen, su angustia terminó, del resto me encargo yo. Hay muchos secretos dentro de este cuerpo, los cuales... Justo antes de que el ambú pudiera terminar de hablar, Naruto lo interrumpió con aburrimiento en su voz. Sí, no me cuentes tu vida, ya llévatelo de una vez. Y como era de esperarse, la pelirosada lo regañó. Naruto. Eres un idiota. Debes tener más respeto hacia los ambú. ¿Tener respeto? Pero si ese camper se robó la Kid, y ni siquiera me dieron la asistencia. Todos estaban confundidos por las palabras que había dicho el rubio, no comprendían qué era lo que había dicho, así que simplemente decidieron ignorarlo. No importa. Es hora de irme. El ambú, haciendo una pose de manos con una sola mano, desaparece en un remolino junto con el cuerpo de Zabuza que estaba en su espalda. Perfecto, oigan, se nos hace tarde y esa porción de fideos instantáneos no me lleno por completo. Vamos viejo, esta es la parte donde nos dice en qué dirección está tu casa. Los compañeros del rubio junto con su sensei, lo estaban observando algo enojados por lo que había ocurrido. Que alguien estuviera pendiente más de comer que salvar su vida, era simplemente extraño y estúpido al mismo tiempo. Tobe. Quiero explicaciones. ¿Cómo hiciste para que tu clon pudiera sangrar? ¿Que no desaparecen al recibir un golpe muy fuerte? Además, ¿por qué diablos fingiste tu muerte? El rubio al escucharlo no hizo más que soltar un suspiro de frustración al escuchar que lo estaban regañando, él había salvado el día y nadie siquiera le había dado las gracias. Oigan, ¿dónde están las gracias? Sin mí, todos estarían muertos. Además, fingí mi muerte porque quería que fuera una sorpresa en caso de que alguien nos fuese a atacar, y como vieron, mi plan salió bien. Kakashi por otro lado, no podía pensar en otra cosa más que en el jutsu que había utilizado el chico. Él había leído que había un jutsu aún más fuerte que el Kage Bunshin no Jutsu, solo que este era mucho más peligroso de usar, tanto, que afectaba al usuario. Un clon que sangra. ¿Este chico sabe de ese jutsu prohibido? Tendría sentido. Los informes decían que aprendió el Kage Bunshin no Jutsu en el bosque cuando robó el pergamino, ¿realmente consiguió aprender otro jutsu del pergamino? Es muy difícil pensar que haya podido aprender un jutsu prohibido tan peligroso él solo, alguien más le habrá ayudado. Mientras que el peliblanco seguía hablando en su mente, el Uchiha seguía molesto por su compañero por lo que había sucedido. Si no te conociera, ahora mismo te estaría ahorcando. Pero justo en ese instante, la personalidad del rubio cambió a una sonriente. Relájate Sasuke, sé que te dolió mucho perder el amor de tu vida por un rato, pero ya estoy aquí para que me sigas amado como siempre lo has hecho. Aquellas palabras solo hicieron enojar aún más al Uchiha, obviamente si le había dolido perder a un compañero, pero al ver que se había tratado de un engaño y ver cómo el rubio se burlaba de ello, eran más que motivos para querer golpearlo. Para la próxima cuando te corte una espada, espero que sea de verdad. Decía el pelinegro apartando la vista del rubio. Uno se podía pensar que la tensión entre ambos era algo gruesa, pero a simple vista era como cualquier pelea entre chicos. Pero Tazuna, no sabiendo cómo era la relación entre los dos, decidió poner fin a la discusión mostrando una sonrisa. Oigan, ¿qué tal si terminamos esta conversación en mi casa? A lo que Naruto, le respondió con una pequeña sonrisa. Me parece buena idea, estoy algo cansado de tanto caminar. Pero antes de que el rubio pudiera terminar su oración, la pelirosada se le acercó para darle una bofetada. Eres un imbécil. Pensé que habías muerto. Pensé que había sido por mi culpa. Pero tú estabas por ahí escondido en quién sabe dónde. Ella misma había sentido una gran desesperación por lo que había ocurrido, la angustia de perder a su compañero por su culpa, para luego esperar ser asesinada, había sido demasiado para ella. Naruto por otro lado, se había dejado golpear ya que en parte sí se había merecido la bofetada, ya que había recordado lo que había hecho su clon momentos después de reencontrarse con el grupo. Genial, ¿en dónde me he metido? Supongo que debí pensar en un mejor plan. Está bien chicos. Sí, debí contarles de mi plan, pero era algo arriesgado si alguien nos hubiera escuchado. Lo siento, ¿sí? No debí preocuparlos, prometo que no volverá a ocurrir. Y después de aquellas palabras, hubo un pequeño silencio, solo se podía escuchar el viento soplar por el bosque aún cubierto de neblina. Kakashi por otro lado, quería respuestas sobre el jutsu que había utilizado el rubio, ya que si se trataba del jutsu que estaba imaginando, era de suponer que había una posibilidad sobre que haya robado incluso más jutsus del pergamino. Naruto, ¿podrías decirme el nombre de él? Pero antes de que pudiera terminar su oración, algo extraño le estaba ocurriendo, ya que su cuerpo había dejado de responder de un segundo para otro. Y sin que nadie pudiera evitarlo, el peliblanco cayó al suelo. Kakashi Sensei. Sensei. Sasuke rápidamente se acercó al cuerpo de su sensei para auxiliarlo.
Como era de esperarse, todos incluyendo a Naruto se habían confundido por lo que había ocurrido, ya que no era normal que alguien cayera al suelo como si nada. ¿Eh? ¿Pero qué diablos? Yo no recuerdo que esto hubiera pasado en el anime. ¿Acaso cambié la historia? Mierda, no lo sé, no lo recuerdo. Maldita sea, ya llegué al punto donde ya no puedo recordar casi nada a la perfección. Espero que esto sea parte del anime porque si no, estoy realmente en problemas como descubra que esto no era parte de la historia. Luego de los pocos segundos, el Uchiha pudo comprobar sus pulsaciones para ver si aún seguía vivo, y efectivamente, Kakashi aún seguía con vida. No se preocupen, no está muerto, creo que solo se desmayó. Sasuke no podía comprobar con exactitud lo que había ocurrido, pero estaba haciendo lo mejor posible. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sakura preocupada por su sensei. A lo que rápidamente Naruto le respondió haciendo una cruz con los dedos de sus manos para crear un clon de sombras. Yo me encargo. Si soy lo suficientemente fuerte como para cargar una mochila gigante, cargar el cuerpo de Kakashi no será nada. Luego de unos segundos, el clon del rubio se encontraba cargando el cuerpo del peliblanco en su espalda. Sí, era algo extraño ver cómo un niño llevaba en la espalda un hombre. ¿Seguro puedes con él? Yo podría ayudarte si quieres. Preguntó el viejo no conociendo la fuerza de Naruto, pero era normal, ya que no sabía el peso estaba llevando en la gran mochila. Pero el clon del rubio simplemente ignoró la petición de ayuda del viejo, ya que si querían llegar a la casa de Tazuna, alguien tenía que llevar el cuerpo de Kakashi sin detenerse. Debemos seguir adelante, ¿podría guiarnos de una vez? Ya hemos perdido demasiado tiempo. El viejo simplemente le respondió asintiendo su cabeza, para luego comenzar a caminar. Ellos tenían que llegar rápido a su destino, ya que aún seguían estando al aire libre en el bosque. El rubio no había creado un clon para cargar a Kakashi por simple flojera, sino que lo había creado para tener total libertad en caso de que alguien más los fuese a atacar. Pasaron algunos minutos de los cuales ninguno del grupo hablaba, ya que se habían percatado del peligro que aún los estaba acechando. Pero, poco a poco ese sentimiento de peligro disminuía al ver que la neblina estaba desapareciendo. El Naruto real ahora se encontraba más relajado, ya que ahora podía ver bien a su alrededor, pero al hacerlo, se percató que la peligrosada aún seguía estando angustiada. Luego de unos segundos de pensar sobre cómo la había tratado antes del ataque, pensó que sería mejor disculparse con ella. Sakura, ¿te encuentras bien? Creo que te empujé muy fuerte. Ella lo había ignorado por completo, ya que no quería hablar con el chico. Naruto sabía que no iba a solucionar nada en ese momento, así que decidió mejor alejarse de la chica. Pero antes de que pudiera alejarse, ella le habló de la nada como si hubiera cambiado de opinión. No entiendo. ¿Por qué me salvaste? Sin que hubiese tiempo a reaccionar, Naruto le respondió como si nada. Te dije que los protegería, eso también te incluye. Sakura aún no podía comprender con lo de proteger, ya que anteriormente supuestamente lo había lastimado con palabras. ¿Pero que no habías dicho que te había lastimado cuando dije que no me gustaba que estuvieras en el equipo? El rubio simplemente se limitó a reírse un poco por lo que había dicho su compañera, ya que lo que estaba diciendo era una estupidez, ya que tenían que hacer algo sumamente más grave para lastimarlo de verdad. No, eso ya no importa, simplemente no me conocías. No te preocupes porque me hayas hecho sentir mal. La gente de la aldea me dice cosas mucho peores, por eso ya estoy acostumbrado a recibir insultos de todo el mundo. Sakura al escucharlo, no podía comprender bien con lo de acostumbrado a recibir insultos. Pero, pensando mejor las cosas, se estaba preguntando del por qué su madre le decía del por qué no tenía que juntarse con el rubio. Pero justo al momento de querer preguntarle algo importante, Naruto le susurró al oído mientras sonreía de forma malvada. No te salvé porque quería protegerte. Te salvé porque no quería que la chica que me dio mi primer beso, muriera como si nada. Y como era de esperarse, Sakura al escuchar sus palabras, se había sonrojado pero al mismo tiempo enojado por haberla hecho recordar uno de sus momentos más vergonzosos de su vida. Naruto. En ese instante, ella lanzó un golpe que iba en dirección a la cara del rubio, pero él lo esquivó sabiendo desde un principio que iba a ser atacado por la ira rosada. Él no quería ser golpeado, ya que al ver que venía el segundo golpe, decidió huir de ella. Naruto. Ya verás cuando te ponga las manos encima. El rubio por otro lado, le estaba haciendo gracia huir de su compañera. Esto es divertido. No pensé que huir de una chica que te quisiese golpear fuese tan emocionante. Solo espero sobrevivir si es que logra atraparme. Mientras la peligrosada perseguía a Naruto, el clon del rubio recordó algo que realmente no había esperado conseguir de su otro compañero. Oh, mierda, es cierto, si Sasuke se puso mal al pensar que había muerto, eso significa que... Oye Sasuke, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿De casualidad tienes el Mangekyou Sharingan? El Uchiha se había confundido, ya que no sabía qué era de lo que estaba hablando el rubio, porque era la primera vez que había escuchado tal nombre. ¿Mangekyou Sharingan? ¿De qué estás hablando? Nunca he escuchado eso.
Naruto por otro lado, se había sorprendido por lo que había ocurrido, ya que su poco conocimiento del anime le había dicho que para obtener el Mangekyou Sharingan, era necesario ver morir a alguien querido. Y al saber que no lo había obtenido, era un indicativo que su amigo no era tan apreciado para él como el rubio lo suponía. Pero antes de que Naruto pudiera decir algo más, Sasuke activó su Sharingan maduro de 3 tomoes. Tobe, gracias a la estupidez que hiciste al fingir tu muerte, hizo que mi Sharingan madurara más rápido. Espera. ¿Me estás diciendo que no tenías tu Sharingan completo? El Uchiha simplemente volvió a desactivar su Sharingan. ¿Acaso no te acordabas que antes tenía solo 2 tomoes en cada ojo? Naruto se le había olvidado completo ese pequeño detalle, pero a la vez era bueno al ver que su compañero sí se había preocupado por él. ¿Puede que sea eso? ¿No evolucionó a Mangekyou Sharingan porque simplemente no estaba completo? Bueno, en realidad no me acuerdo del todo sobre si Sasuke ya tenía el Sharingan completo en esta parte del anime. Parece que cambié un poco la historia. Maldita sea, se supone que mi clon no debió haber muerto por la espada de Zabuza. De acuerdo, eso ya no importa, ya no puedo solucionarlo. Solo espero que esto no cambie mucho la historia, me pregunto cómo afectará esto en el futuro. Espero que no demasiado. El rubio muy en el fondo sabía que tarde o temprano, sus recuerdos en el anime iban a ser totalmente inútiles mientras más avanzaba el tiempo. Era algo que simplemente no se podía evitar, tanto que le estaba preocupando llegar al punto de no saber qué ocurrirá después. Mientras que Naruto se perdía en sus pensamientos, Sasuke con mucha curiosidad, le disparó una pregunta por lo que el rubio había mencionado. Por cierto, ¿qué es eso de Mangekyou Sharingan que mencionaste antes? Naruto por otro lado, estaba totalmente sorprendido al saber que su compañero no sabía nada sobre el tema. ¿Qué diablos? ¿No lo sabe? Pero si Itachi lo sabía cuando fui a visitarlo cuando yo tenía 3 años. ¿Será porque fue un Anbu? Sasuke, ¿realmente no sabes qué es el Mangekyou Sharingan? El Uchiha simplemente negó con la cabeza por la pregunta dándole al entender a su amigo que realmente no sabía nada sobre el tema. Naruto no quería hablar sobre ese dichoso dojutsu en este momento, ya que él no quería que su compañero tuviera el Mangekyou Sharingan tan rápido. Bueno, yo creo que es algo que deberías hablarlo con tu madre, ella debería saber mucho sobre el Sharingan. ¿Con mi madre? No creo que sepa nada. Tú sabes perfectamente que mi madre no posee el Sharingan. Naruto no sabía con seguridad sobre si Mikoto tenía o no tenía el Sharingan, ya que había sido algo que nunca lo habían mencionado en la serie, pero al ver que ella no lo tenía, era de suponer que solo tenía el apellido Uchiha por haber sido esposa de Fugaku. Cierto, se me olvidó. Como sea, de todas maneras no puedes confiar en todo lo que diga, porque yo tampoco sé mucho del Mangekyou Sharingan. Creo que no debí sacar el tema del Mangekyou Sharingan, ahora va a querer saber cómo obtenerlo. Aunque si le digo cómo obtenerlo, probablemente no quiera hacerlo. Sasuke por otro lado, estaba confundido por lo que había dicho su compañero, nunca antes había escuchado sobre esa habilidad que tenían los Uchiha. ¿Qué es eso Mangekyou Sharingan? Si el Tobe lo mencionó debió ser por algo. Pero, ¿qué será? ¿Es acaso otro tipo de Sharingan? Solo por el nombre ha de suponer que es un Sharingan más fuerte. Hubo un silencio algo incómodo por ambos compañeros, por un lado, teníamos a Sasuke, que aún seguía pensando sobre las palabras que había dicho el rubio sobre un posible Sharingan más fuerte. Mientras que del otro lado, teníamos a Naruto, un chico que le preocupaba más en cuidar sus palabras para tratar de no arruinar el futuro. Luego de unos segundos, sin que el pelinegro se lo esperase, el rubio le dijo unas palabras que lo harían confundir aún más. Sasuke. Lo siento por lo de antes. El Uchiha no sabía exactamente a qué se refería con aquellas palabras. Pero todo cambió cuando Naruto lo observó mostrándole una sonrisa. Lo siento por hacerte llorar como una niñita. Y como era de esperarse, Sasuke se enojó al recordar sobre lo que había ocurrido antes. Tobe. Deja de decir estupideces. No lloré en ningún momento. Naruto simplemente se estaba riendo al ver cómo se había comportado su compañero, sí, por alguna razón le parecía divertido burlarse de las personas cuando estaba en el punto de no recibir daño. En cambio para Sasuke, quería golpear al rubio con todas sus fuerzas por haberle hecho recordar que había llorado por alguien que había fingido su muerte. Pero, no podía hacerlo, ya que el chico con quien estaba hablando, era el clon de Naruto que llevaba a su sensei desmayado en su espalda, si lo golpeaba con todas sus fuerzas, haría que desapareciera, haciendo que Kakashi cayera al suelo. Pero luego de unos segundos, recordó que el Naruto real no llevaba nada importante más que su mochila. Y al ver que estaba siendo perseguido por la pelirosada, también se sumó a la persecución para golpear a su compañero. Tobe no huyas. El Naruto real, que estaba arriba en un árbol, comenzó a reírse al ver que ahora sus dos compañeros querían golpearlo. Vamos Sasuke, ¿ahora yo qué hice? Díselo a tu clon Tobe. Y al cabo de unos segundos, tanto Sasuke como Sakura, comenzaron a perseguir al rubio por el bosque. La niebla había sido despejada completamente revelando que ya estaban cerca del pueblo.
Pasaron alrededor de una hora, hasta haber llegado a la casa de Tazuna. El equipo había estado tan cansado con la pelea que habían tenido con Zabuza, que no pudieron acercarse al chico para darle su merecido. Así que decidieron perdonarlo solo por esta vez al saber que habían sobrevivido gracias a su ayuda. Ya estando dentro de la casa del constructor del puente, el viejo dio un grito dándole a entender que ya había llegado a casa. Hola, Aya. Ya llegué sano y salvo gracias a los ninjas de Konoha. Naruto estaba a punto de decirle al viejo para que dejara de gritar, pero no le dio tiempo cuando una mujer apareció de la nada para darle un abrazo al señor Tazuna. Papá, me tenías muy preocupada, hacía varios días que no aparecías, pensé que te habían matado. Mientras que la mujer peliazul abrazaba a su padre, se le podía notar que le estaban saliendo algunas lágrimas. El viejo por otra parte, simplemente le dio una gran sonrisa dándole a entender que todo estaba bien. Calma hija mía, ya estoy aquí, ya no tienes por qué preocuparte. El rubio en cambio, no podía creer del todo lo que había escuchado. Una mujer hermosa, no podía ser hija del viejo constructor del puente. Espera, papá. ¿Hija mía? No, esto es imposible. Por favor, ¿cómo es que una mujer tan bonita como ella pudo provenir de alguien como tú? El rubio lo señaló de manera acusatoria, hasta que la pelirosada lo regañó por haber sido muy irrespetuoso. Naruto, eso ha sido muy grosero. Pero antes que ella pudiera terminar su oración, el rubio lo interrumpió. ¿Ja, grosero? Por favor Sakura, no defiendas a la persona que mintió sobre el rango de la misión. ¿Mentir? Preguntó la señora, no sabía exactamente lo de que estaba mintiendo, sabía que iba a contratar a unos ninjas para que lo escoltaran, pero no pensó que el dinero que él tenía, sería suficiente. Es una larga historia. Dijo Tazuna con voz nerviosa tratando de evitar la conversación. Él sabía perfectamente que los chicos que habían sido contratados, estaban siendo demasiado amables cuando decidieron que iban a seguir con la misión. Así que para mantener todo estable, era mejor no decirles nada. Al cabo de unos minutos, el clon de Naruto puso a Kakashi en una cama para luego desaparecer en un humo. Todo está bien por ahora, solo hay que relajarnos un poco hasta que Kakashi despierte. De acuerdo. Oigan, no es por ser grosero ni nada, pero... ¿cuándo cenamos? Preguntó Naruto tomándose el estómago en señal de estar hambriento. Sakura por otro lado, al ver el comportamiento de su compañero, lo volvió a regañar. Kakashi-sensei está desmayado y no sabemos cuándo nos van a volver a atacar. ¿Cómo puedes preguntar algo en un momento así? Justo en ese instante, el rubio le respondió sin ninguna demora. Esa pregunta es fácil, simplemente solo me paro derecho y digo, ¿cuándo cenamos? Sakura quería golpearlo con toda su fuerza por toda la estupidez que estaba diciendo el rubio. Ya habían pasado una semana desde que se formó el equipo 7, y aún no sabía cómo era la forma de pensar de su compañero. Supongo que tendré que ir a las tiendas para tratar de comprar algo, porque con lo que tenemos, no creo que sea suficiente. La hija de Tazuna se había puesto un poco triste tras recordar que apenas se estaban manteniendo. A lo que Sakura al notarlo, volvió a regañar al rubio. ¿Visto lo que has hecho, Naruto? ¿Que acaso no tienes delicadeza? El rubio sabía perfectamente que estaba siendo un poco brusco al escuchar que les faltaba comida, pero, le estaba dando igual, ya que esa parte ya lo tenía solucionada. Sin decir nada, Naruto se quitó la gran mochila de su espalda para dejarla enfrente de la mujer y abrirla. Luego de unos segundos, el rubio se dirigió a la puerta, no sin antes decir sus últimas palabras. Sakura, claro que soy delicado. Delicado a mi manera, obviamente. Como sea, iré a caminar por el pueblo, llámenme cuando Kakashi se haya despertado. Y tras decirle esas palabras, Naruto salió del lugar dejando a todos confundidos con lo que había dicho sobre delicado a su manera, ya que nadie podía comprender la actitud que había tenido el chico. La mujer que se hacía llamar Tsunami, sabía que había algo extraño cuando el rubio le había puesto la gran mochila enfrente de ella. Tras ver qué era lo que había dentro, se había quedado completamente sorprendida al ver que una cantidad inmensa de verduras. Los que estaban observando sobre lo que había dentro de la mochila, se habían quedado estupefactos al saber que el rubio había traído comida. Sasuke luego de unos segundos, se dio cuenta que era lo que había dicho con lo de delicado a su manera. Cada vez que Naruto se hacía pasar por un príncipe malcriado que quería todo, era para dar una sorpresa inesperada. ¿Pero qué acaba de pasar? Preguntó Tazuna confundido sobre lo que había pasado. Se suponía que el grupo de ninjas que contrató, no sabía nada sobre la situación económica del pueblo. El Tobe haciendo de las suyas como siempre. Dijo el Uchiha soltando un suspiro. Tsunami por otro lado, había soltado una gran sonrisa al ver que no tenía que preocuparse mucho por lo de alimentar a más personas. Debo darles las gracias. Iré a preparar la comida. ¿Qué? ¿Por qué esta mochila pesa tanto? La mochila que Tsunami intentaba levantar, estaba demasiado pesada, así que Sasuke le ayudó a levantarla haciendo que se impresionara también. Sí, Sasuke podía levantar los 70 kilos de la pesada mochila, pero lo que más le impresionaba, era que Naruto había mantenido todo ese peso desde la aldea de Konoha como si nada. ¿Esto es un chiste?
¿Cómo es que el Tobe pudo con este peso todo este viaje? ¿Acaso me ha mentido sobre su fuerza? Menudo desgraciado, y me ha dicho en la cara que me merecía el título a novato del año. Cuando vuelva, le voy a tener que sacar un montón de respuestas. Sasuke en su mente se sentía indignado por lo que había hecho su compañero, por años había estado entrenando demasiado para poder vencerlo algún día y proclamarse el más fuerte de los dos. Pero, cuando había llegado la hora de su enfrentamiento final en la academia, el rubio había fingido también su derrota, que en ningún momento nadie se había percatado de su farsa. Por eso el Uchiha se encontraba molesto en ese momento con su amigo, por haberle mentido sobre su victoria. Luego de que el pelinegro ayudara a Tsunami a llevar la mochila del rubio a la cocina, pasaron alrededor de media hora. Media hora de los cuales, alguien ya se estaba despertando. Ah. Creo que usé demasiado mi Sharingan. Tanto Sasuke como Sakura, que se encontraban cerca del lugar, se acercaron a su maestro al ver que ya había despertado. ¿Se encuentra bien Kakashi-sensei? El peliblanco simplemente suspiró ante la pregunta mientras se sentaba en la cama. He estado peor. Pasará una semana antes de que pueda moverme mejor. Sakura, por otro lado, se encontraba preocupada por lo que le había sucedido al peliblanco. Sensei, su Sharingan es asombroso, pero si agota su energía tan rápido, tal vez sería mejor no usarlo. Kakashi no hizo más que darle una pequeña sonrisa bajo su máscara. Lo siento. Prometo no excederme más de la cuenta la próxima vez. En ese mismo instante, Tazuna entró a la habitación con una gran sonrisa. Oye, no te preocupes, venciste a uno de los más poderosos asesinos ninjas, así que creo que estaremos a salvo por un tiempo. Es cierto, pero ¿qué hay de ese chico con la máscara? Preguntó la pelirosada no muy convencida sobre las intenciones de ese ninja. Kakashi simplemente se volvió a acostar en la cama mientras le respondía a su estudiante. Él es de la unidad de rastreadores de élite de la aldea de la neblina. Esas máscaras solo las traen los shinobi más exclusivos, ya sabes, la unidad Anbu. Ya saben lo que hacen exactamente. Son ninja de la más alta confianza para hacer tareas que tengan que ver con los secretos de la aldea. Hay de varios tipos, los que espían, los que protegen a la aldea desde las sombras, y los cazadores. Los que se encargan de eliminar a cualquier ninja que deserte en su propia aldea. Sasuke en su mente, estaba un poco molesto sobre el tema, ya que sabía que era ser un Anbu y los sacrificios que ellos tenían que hacer para mantener a su aldea a salvo. No solo eso. También están obligados a hacer cosas que no quieren, solo por el bien de la aldea. Eso es lo que mi hermano me ha dicho. Al cabo de unos minutos, el Younin no se sentía bien con lo que había dicho, como si algo más le faltara a la fórmula sobre un Anbu. Espera. Hay algo que no entiendo. Es como si estuviera olvidando algo. Oh demonios, es cierto. ¿Ocurre algo, sensei? Preguntó Sakura no gustándole la expresión que acaba de obtener el peliblanco. Kakashi sabía exactamente lo que estaba pasando, pero tenía que explicarlo paso por paso para que los demás pudieran entenderlo. ¿Recuerdan lo que hizo Chico al cuerpo de Zabuza? Se lo llevo en un remolino, y ya. Respondió la peligrosa. Exacto. Pero, ¿por qué? Si tenía la misión de matar a Zabuza, no tendría sentido llevárselo a otro lado, tenía que hacer desaparecer el cuerpo justo en ese momento, en ese sitio. Ahora díganme, ¿qué armas usó para acabar con él? Luego de que el Younin hiciera su pregunta, Naruto apareció por la puerta interrumpiendo la conversación. Ya volví, el pueblo no es muy interesante. Bueno, excepto la parte donde un perro casi me muerde, pero le perdoné la vida. ¿De qué me perdí? Sakura, aún estando enojada por lo que había dicho el rubio con anterioridad, vuelve a regañarlo al ver que estaba interrumpiendo algo importante. Naruto, Kakashi-sensei estaba a punto de decir algo importante. El chico se había dado cuenta que había llegado justo a tiempo para revelar el clímax sobre el asunto del ninja enmascarado que se había llevado a Zabuza. Pero como él no quería perder tiempo con especulaciones, decidió mejor romper el suspenso. ¿Algo importante? Ah, ya sé, ¿le va a decir que Zabuza aún sigue vivo? ¿Qué has dicho? Niño, deja de estar parloteando. Tazuna no le había gustado ese pequeño chiste, ya que no le gustaba la idea de pensar que Zabuza siguiera vivo. Gracias Naruto, arruinaste mi explicación. El peliblanco dio un suspiro frustrado al ver que había arruinado su sorpresa. Espera, ¿lo que dice el Tobe es cierto? Sí, a eso iba. ¿Sabes cuáles son las armas que usó ese Anbu contra Zabuza? En ese instante, Sasuke le respondió recordando perfectamente cuáles eran esas armas. Fueron agujas que lo golpearon en el cuello. Un momento. Sakura, por otro lado, aún seguía dudosa sobre si lo que estaban diciendo su sensei era verdad o no. Sensei, ¿de verdad está diciendo que Zabuza aún sigue vivo? Revisó su pulso, usted mismo verificó que estaba muerto. Kakashi sabía perfectamente lo que había hecho, pero al saber que en ese momento, se encontraba cansado, no pudo pensar demasiado en ese momento. Sí, su corazón se había detenido. Pero solo era temporal, para simular su muerte.
Las armas que usó se llaman Senbon, pueden penetrar muy profundo, pero rara vez pueden llegar a matar, a menos que le den a un órgano vital, no en el cuello. Los usó para golpear en puntos específicos y hacer que su corazón se detuviera temporalmente. ¿Por qué creen que se llevó el cuerpo de Zabuza aún viendo que para él era muy pesado? El viejo Tazuna no quería creer lo que estaba pasando, no quería saber que aún seguía en peligro después de todo lo que había pasado. Estás exagerando todo esto, ¿no crees? Kakashi simplemente se quedó en silencio no teniendo nada más que decir, ya que tenía que preocuparse de más asuntos sobre la misión. Sasuke en cambio, estaba un poco enojado, pero al mismo tiempo emocionado al saber que Zabuza aún siguiera vivo. Él quería hacer pagar por la paliza que le habían dado en el bosque. Eso ya no importa. Hay que prepararnos. Sakura por otro lado, se había aterrado un poco al recordar la sensación de desesperación al no haber podido tan siquiera haber hecho algo durante la pelea. Pero, Sasuke-kun, ¿cómo podríamos hacerlo si apenas nos podemos mover? El peliblanco sabía cómo era la actitud de su genin, él sabía que quería ser más fuerte. Parece que Sasuke quiere otra oportunidad. Sakura, tienes razón, pero nada que un entrenamiento pueda servir. La pelirosada no pudo evitar molestarse por lo que había dicho su sensei. Espere, un entrenamiento de último minuto no nos hará tan fuertes como para vencer a Zabuza. Usted apenas pudo derrotarlo usando su Sharingan, hay que ser razonables. ¿Cha, acaso quiere que nos mate o qué le pasa? Sakura, ¿sabes por qué pude derrotar a Zabuza? Lo derroté porque me ayudaron. Justo en ese mismo instante, Naruto se señaló a sí mismo de forma egocéntrica dándole a entender que él fue quien salvó al equipo 7 junto con su sensei. La peligrosa en su mente estaba molesta por ser salvada por el rubio, ya que quería que su Sasuke-kun fuera su salvador. ¿Cha, quién se cree que es? Solo tuvo suerte. Naruto en ese instante, se dio cuenta que sus compañeros en este momento aún seguían siendo débiles en comparación a él a su máximo poder sin el Kyuubi, así que propuso comenzar a entrenar de una vez para hacerse más fuerte lo antes posible. Bueno, será mejor que empecemos ahora mismo. Si vamos a mejorar nuestras habilidades, será mejor entrenar lo antes posible para salvar este pueblo. Y tras decir esas palabras, una voz de un niño se escuchó de la nada. ¿De qué estás hablando? Las cosas no van a mejorar. Todos inmediatamente se voltearon para observar de quién había sido la voz. Había sido de un simple niño, del cual había llegado junto con su madre, Tsunami. «Inari, ¿dónde habías estado?», preguntó el viejo sonriente extendiendo sus brazos para darle un abrazo al niño. La madre por otro lado, no le había gustado para nada lo que había dicho su hijo a los ninjas. «Inari, eso fue muy grosero. Estos ninjas ayudaron a tu abuelo y lo trajeron aquí sano y salvo». El viejo en cambio protegió a su nieto del regaño mostrándole una sonrisa. Está bien, no te preocupes Tsunami, yo también soy un grosero. Naruto al escucharlo, sabía que podía aprovechar el momento para seguir burlándose del viejo. Bueno, también puede ser gruñón, un borracho, y un mentiroso. Las palabras que había dicho el rubio, volvieron a enojar a la pelirosada por el mal comportamiento de su compañero. Tú también no te quedas atrás. Eres grosero, inmaduro, y a veces un idiota. El niño en ese instante, dejó de abrazar a su abuelo, para observar directamente a su madre. Mamá, ¿no lo ves? Estas personas van a morir. Gato y sus hombres volverán, los encontrarán y los exterminarán. Naruto no hizo más que reírse al escuchar las palabras del niño, para él, le parecía gracioso pensar que alguien lo quisiese muerto. Qué chistoso, nos quieren matar. Por favor, un estúpido gato no nos puede hacer nada. Inari no le había gustado para nada sobre lo que había dicho el rubio, ya que él sabía perfectamente qué tan peligroso era Gato. Di lo que quieras. Si quieren seguir vivos, deberían regresar por donde vinieron. Naruto por otro lado, aún se encontraba riendo por lo que estaba diciendo el niño. Los niños de hoy en día son tan estúpidos. Niño, nosotros perfectamente podemos irnos cuando queramos. Solo que si lo hacemos, tú y toda tu familia morirá. La sonrisa del rubio aún se estaba manteniendo firme, ya que aún le estaba pareciendo gracioso las palabras que tenían que ver con muerte. Tsunami por otro lado, se había asustado por las palabras del chico, ya que no sabía en ningún momento, que ella también estaba realmente en peligro. Espera, ¿estás diciendo que no solo mi padre está en peligro? Naruto simplemente asintió con la cabeza aún manteniendo su sonrisa mientras trataba de hacer una explicación. Efectivamente, vamos, usen la lógica, si ese tal gato es como creo que es, matará a todos los que estén involucrados con Tazuna para que todos los del pueblo vean que no está jugando, es un buen plan mires por donde lo mires. Los compañeros del rubio junto con Kakashi, se habían dado cuenta también del problema que también estaban teniendo la familia del constructor del puente. La misión original era llevar al constructor del punto a su lugar de destino, y cuidarlo hasta hacer que terminara un puente en construcción. Pero al ver que también tenían que proteger a su familia, los hizo pensar que la misión se había hecho aún más difícil.
En cambio para Tazuna, Tsunami y Nari, estaban un poco asustados al ver que los ninjas presentes se habían quedado en silencio dándoles a entender que el rubio había dicho la verdad con lo de estar todos en peligro. Hubo un silencio incómodo por unos minutos, de los cuales, ninguno rompía el silencio. Hasta que, por motivos de reflejo, Naruto soltó una pregunta que no venía al caso. ¿Cuándo cenamos? Sakura ya se había cansado de escuchar la misma estúpida pregunta de su compañero. Naruto. Y tras decir su nombre, ella le dio un fuerte golpe en la cabeza, haciendo que el rubio desapareciera en un humo. Como era de esperarse, eso hizo enojar aún más a la pelirrosada, ya que se estaba comenzando a hartar de los clones de Naruto. Estúpido Naruto, era un clon. Me las pagará cuando esté aquí. Fin del capítulo.